Pero muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Cámara de Comercio. Para mí realmente es un placer, un gusto convertirme en vocero de esta institución centenaria que, a pesar de las circunstancias, sigue apostando por Maracaibo y por el sector empresarial en algo que hemos llamado la cultura del dato. Lo decimos de manera reiterada: ninguna ciudad importante o que aspire a hacerlo puede desarrollarse sin el dato. Y eso, por supuesto, va a servir tanto para actores sociales, entre los que destacan los empresarios, pero también al sector gubernamental y a los ciudadanos de a pie, que también le interesan estos datos. Por otra parte, quiero agradecer a la Junta Directiva, a Alexandro, a Dino, a Claudia, al equipo de prensa, a Moisés en estadística, que trabaja a tiempo completo con esto. Pero también quiero agradecer a los patrocinadores del estudio, porque esta es una encuesta ómnibus, que pudiéramos explicarlo nuevamente, y también reiterarle mi gratitud al profesor José Villa, que es un aliado de mi firma en todo lo que es el procesamiento de los datos. Este es un estudio, esta es la tercera edición de Maracaibo en Datos, ya casi que convertida en una institución dentro de la Cámara, pues un programa que cada día se consolida más. Nosotros levantamos esta información. Aquí. Nosotros levantamos esta información en julio de este año. Por diferentes razones se pospuso la presentación del estudio, pero bueno, aquí estamos. Este es un estudio de 600 casos distribuido en las 18 parroquias de Maracaibo, con un nivel de confianza del 97.5%. Y hay dos datos importantes. Uno, que es una entrevista directa en hogares. Aquí no hay combinación con otro tipo de técnicas que pueden llevarse a cabo a través de la digitalización o de correos electrónicos o de plataformas. Aquí es directamente en el hogar. Y el otro elemento que hay que destacar es que está dirigido a jefas y jefes del hogar, porque consideramos que allí está la información más importante en torno a la administración del hogar y, por supuesto, con mayor criterio para responder diversas preguntas. El campo fue entre el 6 y el 13 de julio de este año. Como podrán darse cuenta, allí está la distribución de los 600 casos. Es importante también manifestar que, en aras de generar mayor representatividad y poder hacer más inferencias estadísticas, dividimos a Maracaibo en 4 bloques geográficos: en Maracaibo Este, Maracaibo Centro, Maracaibo Oeste 1 y Maracaibo Oeste 2, con las respectivas parroquias que, por supuesto, suman las 18 parroquias del municipio.
Aquí tenemos la distribución de las variables sociodemográficas. El 52% son mujeres y el 48% son hombres. Y es importante destacar que el 62% de los entrevistados tienen una edad comprendida entre 35 y 54 años, lo cual pudiéramos decir que los más jóvenes, por determinadas razones, no se visualizan como jefes del hogar, y los más mayores, los más adultos, tampoco tienen esa responsabilidad, ¿no? En promedio, los que viven en los grupos familiares de Maracaibo, en promedio son 4 personas. Y aquí ya empezamos a delinear algunas conclusiones del estudio, que es cómo la estructura del hogar numéricamente se ha ido reduciendo, ¿no? Ya no son ni 6 ni 7, son 4 personas, y eso, entre otras razones, por la diáspora, que ha tenido un impacto en la estructura demográfica, en la estructura social, económica del país y, por supuesto, del municipio. Y este es otro dato que a mí particularmente me genera mucho interés. La jefatura del hogar está mayoritariamente en manos de mujeres, en un 53.1%, mientras que los jefes del hogar llegan a 46.9%. Y si bien es cierto, el papá y la mamá son los integrantes del hogar que mayoritariamente administran su grupo familiar, no es menos cierto que también están los abuelos y los hermanos. Y también aquí hay otra consecuencia de la diáspora. Hermanos han tenido que, o hijos, en este caso hijos, han tenido que administrar el hogar, llevar la responsabilidad del hogar. De tal suerte, pues, que la mamá, la abuela y la hija son los que en mayor medida jefaturan, administran los hogares. La ocupación laboral de estos jefes del hogar, 43.2% manifestó tener un empleo fijo, seguido de un 34% que realiza actividades informales. Aquí hay un dato relevante de esa característica estructural de la economía venezolana, que es la informalidad. Un 12.2% se dedican exclusivamente a labores del hogar, son amas de casa. Hay un 6.8% de desempleo, una tasa bastante similar a la que podemos observar a nivel nacional, y a veces uno se pierde entre la informalidad y el desempleo. Son dos variables que están como que muy ligadas, ¿no? Jubilado 2%, y el empleado o el empresario, el emprendedor formal, es de 1.80%. ¿Cómo está Maracaibo? Aquí hay otra conclusión, ¿ya? Que las opiniones son producto de percepciones, y las percepciones cambian de manera dinámica. Para julio, el 68.70% de los entrevistados manifestó que Maracaibo iba por el camino correcto, en contra de un 31.3% que pensaba que la ciudad iba por un camino equivocado. Yo estoy convencido que estos datos hoy son diferentes.
Ahora, lo importante de este estudio es que podemos hacer comparaciones. ¿Cuál es la metodología que estamos abordando y que en junta directiva se discutió? Es que en una edición hacemos uso de un instrumento, de un cuestionario. En la segunda edición hicimos uso de otro cuestionario con algunas variables que permanentemente deben ser cuantificadas. Y en el tercer cuestionario, la tercera edición, que es esta, traemos lo que evaluamos hace un año atrás. Entonces, eso nos permite tener una visión. Por ejemplo, cuando preguntábamos por Maracaibo, en julio del 23, los que decían que Maracaibo iba por el camino correcto era de 55.20%. Hoy día, esta misma variable sube a 68.70%. Es decir, que hubo un incremento de esa percepción positiva en aproximadamente 13 puntos. ¿Cómo cree que Maracaibo va a estar en los próximos 6 meses? Pues aquí ustedes observan que la igual para mejor es el 47.50, acompañado de un 23.5 que dice que es mejor. Como podrán darse cuenta, la mayoría apunta hacia algo que llamamos esperanza, que las cosas van a mejorar. Igualmente encontramos acá, este es julio 23, y ustedes observan, por ejemplo, observen igual, esta es una categoría que utilizamos en julio, pero que ahora no la utilizamos, porque el igual no sabemos exactamente si eso es positivo o es negativo. Entonces, cuando uno pregunta igual para bien o igual para mal, la gente decide. Entonces, sin embargo, si nosotros tomamos este igual como positivo, vamos a darnos cuenta que la idea de que en los próximos meses las cosas van a mejorar se mantiene, y eso es uno de los elementos que invariablemente observamos en los estudios de opinión, ¿no? Cuando eso baja, ya empezamos a preocuparnos porque no solamente estamos mal ahora, sino que en un futuro también vamos a estar mal. En relación con los problemas de Maracaibo, observen que la falta de agua es el elemento más visible, con un 20.70%, seguido de la crisis eléctrica con 16.70% y vialidad 9.30%. Seguridad 12.70% y la parte económica sobresale la inflación. Cuando nosotros logramos aglutinar esos diferentes problemas, nos encontramos que básicamente son los servicios públicos los principales problemas del municipio, con 57.40%, en donde destacan básicamente dos problemas o tres problemas: agua, electricidad y vialidad. Los elementos de naturaleza económica, inflación, no me alcanza lo que gano, 29.70%, y la seguridad ciudadana se ubica en un 12.70%. Cuando hablamos de las familias, los números cambian, porque esto es bien importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo, la misma percepción de lo que pienso de Maracaibo o del municipio a lo que pienso que es la situación económica familiar. Y entonces, efectivamente, para las familias maracaiberas, el agua sigue siendo un problema muy importante, seguido de
de la crisis eléctrica, la inseguridad baja a 10.90, pero las variables económicas aumentan. Y entonces podemos observar, cuando aglutinamos todas esas categorías, que los servicios públicos son desplazados por la economía familiar, 50.80 en contra de un 38%. Y la seguridad se mantiene en un rango más o menos estable, no hay cambios importantes. La situación económica de la familia Maravinas. Aquí ustedes tienen esta lámina, nos dice que efectivamente la percepción de lo que es la situación económica familiar es mucho más negativa que, yo tengo aquí mi chuletica, es mucho más negativa que positiva. Un 31.3% es positiva, mientras que un 68.7% es negativa. De cada 10 grupos familiares, 7 están mal y 3 están bien. Y observamos, cuando hacemos la comparación, que miren esto, que es la mala situación, 51.3, y un año después la situación empeora porque se incrementa casi 10 puntos. Entonces, miren cómo son las percepciones. La situación del municipio iba mejorando, pero la situación económica familiar es peor un año después. ¿Y cómo será su situación económica en los próximos 6 meses? Aquí empezamos a observar que ya la visión negativa es más importante o es mayor que la visión positiva. Y entonces encontramos que un 41.2% cree que la situación va a mejorar en los próximos 6 meses, mientras que un 58% piensa que la situación va a empeorar. Aquí observamos la comparación, volvemos otra vez, como igual para peor, en es mayor, mucho mayor que el igual para peor de hace un año para atrás. Los ingresos. Aquí en los ingresos, quien debió hablar fuiste tú, Alexandro. Porque Alexandro, tenemos que reconocer esto, ha sido un inquieto con un tema que todo mundo habla, pero que en este estudio se creó una metodología planteada por Alexandro y definitivamente una metodología mucho más clara. Aquí no queremos decir que con esta metodología la gente gana más, pero sí sabemos cuáles son las diferentes fuentes de ingresos. Y eso sí es bien importante, porque aquí le vamos a dar la información de 3 fuentes de ingresos, que las voy a explicar rápidamente para ir avanzando con las láminas. Aquí tenemos 3 tipos de ingresos. Uno, el ingreso autónomo, que son los sueldos y salarios que ganan los miembros de la familia. El segundo ingreso es producto de remesa de los migrantes que tienen familiares aquí en Maracaibo. Y la tercera fuente de ingreso es el proveniente del sistema patria, de los bonos del gobierno. Pero además de eso, habíamos dicho, más o menos en promedio, hay 2 personas, 1.8, 2 personas dentro del grupo familiar que trabajan actualmente.
Bueno, le preguntamos al entrevistado, pero además le preguntábamos sobre las otras personas que trabajan en el hogar, cuánto es el ingreso. Y eso entonces nos va a dar sumas de ingresos autónomos, de ingresos por remesa y de ingresos por bonos, y al final vamos a tener unos ingresos totales que de verdad que son más altos de lo que normalmente la gente nos dice o nos dicen otras mediciones. Entonces, aquí tenemos con este ingreso autónomo, el total, encontramos que el 86.81 de los hogares tienen un ingreso autónomo entre 100 y 400 dólares. Por supuesto, ustedes observan que aquí hay casi un 4% que gana entre 401 a más de 600 dólares. Entonces encontramos que el promedio de ese ingreso es de 200 dólares y encontramos estos percentiles que van desde 125 a 270. Por ejemplo, 195 dólares ganan menos de 50 y más de 50%. Ganan 195 dólares, pero el promedio son 200 dólares. El otro dato que encontramos es quienes reciben ayuda del exterior. Y encontramos que el 51.60% recibe ayuda. Hay otros, el resto, o no tiene familiares en el extranjero o sencillamente no le envían remesa. Y aquí hay un cambio de un año para acá, esto cambió de 55 a 51. Hubo una disminución del porcentaje que recibe ayuda del exterior. Aquí lo pueden observar. Del noviembre del 23, 55.30% recibía ayuda y en julio del 2024 esto cae a 51.60%. Entonces vamos a considerar los que reciben ayuda del extranjero por parte de sus familiares. Entonces encontramos un 50.45% dicen recibir ayuda económica entre $1 y $100. Recuerden que hay un 48 de 40 que no recibe y hay un poco más de un punto, de un porcentaje que recibe más de $100 al mes. Aquí encontramos también cómo el promedio de esos ingresos es de $40 por mes, incluyendo a todos los que reciben ayuda dentro de ese hogar, ¿no? El 81.5% de los grupos familiares recibe ayuda del gobierno. Apenas un 18.5% manifestó no recibir ningún tipo de ayuda del gobierno nacional. Y además podemos darnos cuenta que más del 65% manifiesta que son 2 los que reciben ayuda del gobierno nacional. Aquí volvemos a encontrarnos esto, 31.82% de los hogares manifiestan recibir ayuda del gobierno entre 26 y 150 dólares al mes, teniendo el promedio un 48 dólares. Entonces, aquí ustedes, si me van siguiendo, nos vamos dando cuenta cómo están constituidas las diferentes fuentes de ingresos.
Cuando nosotros evaluamos o observamos este tipo de variables en otros estudios de opinión, nos dicen aquí están los ingresos, pero no hay una diferenciación de las fuentes de esos ingresos. Aquí son tres fuentes las que normalmente, a través de las cuales los grupos familiares reciben ingresos. Entonces, aquí tenemos el total de ingresos, y este es un dato, entre $100 y $500 recibe el 94.16% de los hogares maracaiberos, ¿no? También observamos cómo, en este caso, casi un 1%, encontramos gente que gana desde $501 hasta $800. ¿Qué nos está indicando esto? Lo que es una conclusión, yo no diría que una conclusión incompleta, porque no tenemos suficiente información para aseverar este tipo de conclusión, pero estamos frente a estratos medios bajos y estratos bajos. La inmensa mayoría de los grupos familiares maracaiberos están dentro de esos niveles socioeconómicos o estratos socioeconómicos. Eso no significa que no haya gente en estratos superiores o estratos más altos, pero la inmensa mayoría está ubicada entre esos dos niveles o estratos socioeconómicos. Aquí está, en definitiva, el promedio que recibe los grupos familiares en Maracaibo, contabilizando todas las fuentes de ingresos, son $257 al mes. Lo que sí es una constante, y no es difícil imaginarlo, es que este dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Un 83.3% nos dice es totalmente insuficiente. A un 13.5% le alcanza lo justo y apenas 1.20% tiene lo suficiente y además le sobra dinero para poder hacer una suerte de ahorro. Y aquí encontramos cómo se disparó esto en un año. En un año, los que decían esto no cubre nuestras necesidades es de un 62.20%. Un año después, esto aumenta a un 83.5%. Es decir, definitivamente encontramos un deterioro importante a nivel de ingresos en los grupos familiares de Maracaibo. El uso de los dólares. Una altísima proporción de los grupos familiares manifiesta que recibe dólares, le pagan, cobra, usa dólares en definitiva. Un 83.5% en contra de un 16.50% que no hace uso de la moneda norteamericana. Aquí también encontramos una ligera variación de 10 puntos. En julio del 2023, el 93% de los grupos familiares nos manifestaba que recibían o usaban dólares. Ahora encontramos que esto se reduce a un 83.50%. ¿En qué gastan los dólares que reciben? Básicamente en alimentos. 8 de cada 10 grupos familiares gasta esos dólares en la compra de alimentos.
un 10.8% lo utiliza para pagar servicios del hogar, apenas un 0.40% para pagos de colegio y reparaciones del hogar un 3.60%. El tema de la dolarización de la economía. ¿Usted está de acuerdo en que lo que usted compra, lo que usted vende, lo que a usted le pagan, sea en dólares o en bolívares? Y encontramos que un 73% está de acuerdo en que sea el dólar el que administre o genere la dinámica de la economía del país, en contra de un 27%. Aquí también encontramos, aquí sí es verdad que no encontramos, miren, se mantiene prácticamente igual el uso de los dólares como moneda nacional. La evaluación de los servicios públicos en Maracaibo fue otro de las variables que se midió en este estudio. A nivel de electricidad, encontramos que hay un 34.7% que valora positivamente este servicio, en contra de un 65.3% que lo valora negativamente. ¿Ah? Yo creo, sí, aquí tenemos, en la última lámina está todo el ranking de... Aquí tenemos el aseo urbano, es el servicio mejor evaluado en el municipio, 99.5% en contra de un 0.50%. El Internet, el servicio de Internet, es altamente valorado, 98.9% en contra de 1.10%. La distribución de gasolina, 44.8% positivo, 55.10% negativo. La electricidad, 34.70% positivo, 65.30% negativo. Y el agua se la llevó completica. ¿Ah? En el gas no. ¿Sí? Sí está en el... No lo medimos. Sí, sí, está el gas, es uno de los servicios mejor valorados, sí. Y el agua, pues, 99% la califica negativamente. La opinión de los maravinos sobre la empresa privada. Como pueden observar, el presidente Fede Cámaras está tomando fotos de la lámina. No es Fede Cámaras, es una empresa privada. Encontramos que 7 de cada 10 grupos familiares valoran positivamente la empresa privada de Maracaibo. Esas son muy buenas noticias. Son de estas cosas geniales que tenemos en Maracaibo, que a pesar de todas las vicisitudes, de todos los discursos en contra, la gente tiene en mente muy posicionado la imagen de la empresa privada. Pero además, si ustedes suman estos dos valores, muy bueno o bueno, aquí hay 75%. Y si ustedes suman esto, aquí hay 71%. Es decir, que estadísticamente en un año la opinión sobre la empresa privada no tuvo variaciones importantes. Por ello nos atrevemos a decir que es una opinión consolidada, hay un posicionamiento
importante de la empresa privada. Pero no solamente es esto, sino que el 64.30% preferiría trabajar en el sector privado antes que en el público. Y por mi cuenta trabajaría el 4.70%. Esto sí cambió en un año para acá, lo vamos a ver. Aquí observamos, por ejemplo, en julio del 23, el sector público tenía 22 puntos, aquí sube a 30.8%. Recuerden que en este momento andábamos en un proceso electoral de campaña y eso tiene algún impacto, por lo menos en opinión. Pero no a costa de la empresa privada. ¿Ah? Que no fue a costa de la empresa No, privada. fue a costa del emprendimiento, por mi cuenta. Y observan cómo la empresa privada de 61.30 sube a 64.30. Es decir, se mantiene. Lo que sí hay una baja significativa es en esa variable, prefiero trabajar por mi cuenta. De 17 puntos pasa a 4.70. Es importante esto. En esta tercera edición incluimos algunas variables, como es la educación, la salud y un tema importante que lo vamos a ver, que es la parte de distracción, que le va muy bien al sector restaurantero, que tiene una actividad muy dinámica en Maracaibo. Aquí lo primero es que más de la mitad, 54.70%, de los jefes y jefas del hogar son bachilleres. Son bachilleres. Y encontramos que, por ejemplo, universitarios completos, título universitario completo, es el 6.5%. Yo creo que así está funcionando. Y el técnico completo es 5%. Es decir, que ahí encontramos un 11.50% que son universitarios o son técnicos. Esto, en estudios que hemos realizado de parte de mi firma, en otras oportunidades, observamos que esto ha bajado de manera significativa. Y yo tengo una hipótesis. Los que tienen grados universitarios, la mayoría se fue del país. Se fue del país. Y entonces, La diáspora. La diáspora. Es que nos afectó toda la estructura del país y del municipio, ¿no? Entonces, son bachilleres en su inmensa mayoría, o por lo menos más de la mitad, y un 11%, un tanto más de un 11%, son universitarios o técnicos. Una excelente oportunidad para los tecnológicos y las universidades entonces. Claro, ahí está. El 54% son bachilleres. Claro. Esta es la idea de este estudio, que los actores de la empresa privada empiecen a ingeniar estrategias que permitan aprovechar estas oportunidades. Ahora, le preguntamos a esos jefes, primero si habían niños en el hogar, y encontramos que en el 26% de los grupos no hay niños ni adolescentes. Y los que tienen niños o adolescentes, el 97.20% estudian. Eso es un dato importante, que contrasta con otros datos a nivel nacional, por ejemplo en ENCOBI, en donde la matrícula escolar se ha reducido de manera significativa. Y el otro aspecto importante es que de estos que estudian,
eliminando este 26 y este 2.20 que no estudian, hay una propensión a que los niños y adolescentes asistan a una institución educativa pública, como lo podemos ver. Aquí hay la inmensa mayoría de los niños asisten a escuelas públicas o instituciones públicas. Aquí también ha habido una baja muy importante en la matrícula de instituciones educativas privadas. El otro tema, recuerden que aquí hay un tema respecto al horario escolar. Hay un horario que se llama mosaico, que van 2 días o van 3 días o van en la tarde y otro grupo va en la mañana. Todo esto producto de la pandemia, del entorno de pospandemia. Sin embargo, la inmensa mayoría, la casi totalidad de los niños asisten diariamente al colegio. Aquí pudiéramos pensar, si no es diario, por lo menos asisten en el horario que las instituciones educativas han establecido. Tendríamos que evaluar esto en este nuevo año escolar, que empezó con serios problemas, con falta de maestros. La asistencia médica, aquí hay otra oportunidad importantísima. Si bien es cierto, el 83% no tiene ningún seguro médico privado, hay un 17% que goza de ese servicio. Apenas 1.50 tiene un seguro médico privado y un 15.50, mira cómo subió ese, ¿te acuerdas? Cuando discutíamos lo de la salud prepagada. ¿Se comieron a la salud? Sí, se los comieron. Pero bueno, aquí hay esta oportunidad de ver cómo se puede atender a esta inmensa mayoría a través de planes accesibles, así como se ha podido levantar esto de la salud prepagada, pues yo creo que se pudiera profundizar más en esto. De los que tienen salud privada o servicios de salud privada, el 80.1% tiene un seguro entre 20,000 y 50,000 dólares, un 29.20%, y 10,001 a 20,000 dólares. Es decir, que el 80.1 tiene una cobertura de entre 10,000 dólares y 20,000 y 50,000 dólares. ¿A dónde va la gente cuando necesita asistencia médica? Pues básicamente va a un hospital público, como nos lo revela el 83%, que no tiene ningún tipo de asistencia o de servicio de salud privado. Otra cuarta parte, 25-70, va a un ambulatorio. Al CDI va un 5.3%, un 14.5% va a clínicas privadas y 3.20% va a centros privados no gubernamentales, Hogar Clínica San Rafael, por ejemplo. Entonces encontramos este dato, 82.20% asiste a instituciones de salud pública y un 17.80% va a instituciones de salud privada.
el comportamiento de compra de los grupos familiares. Le preguntamos a los entrevistados si en algún momento come fuera de su casa. Y por lo menos alguna vez en un mes, el 61.30% come en la calle, en algún momento durante un mes. Mientras que un 38.70% nunca va a comer fuera de su casa. Los que comen alguna vez fuera de su casa, el 51% lo hace una vez al mes. Un 90.50% 2 veces, 0.20% 4 veces, 0.70% más de 4 veces. Aquí está un grupo privilegiado dentro de ese esquema que nos hemos planteado. Cuando comparamos lo que nos decía la gente hace 8 meses atrás, o 9 meses atrás, en noviembre, comen alguna vez en la calle el 60%, no hay una variación importante respecto a julio del 24, una vez comen alguna vez en la calle el 61.3%. ¿Dónde come la gente que va alguna vez a comer fuera de su casa? Básicamente va a restaurantes de comida callejera, carritos con mesas en aceras, en estacionamientos, que son muy famosos en Maracaibo, con un 79.70%, un 13.50% va a un restaurante familiar con atención en mesas, un 6.60% usa el servicio de delivery y un 0.30% va a restaurantes tipo buffet. Bueno, aquí hay una realidad para el sector restaurantero, una gran competencia en torno a este tipo de restaurantes. Ahora, ¿cuándo va a comer? ¿En qué momento va a comer la gente fuera de la casa? Básicamente en un horario nocturno que va entre 7 de la noche y 12 de la madrugada. Es decir, en la cena, con un 75.8%, y el 23.60% restante prefiere ir a desayunar o a merendar entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Esos son los datos a nivel general. Ahora, para terminar, quiero en 2 minutos manifestar algunas conclusiones que nos deja el estudio. Primero, lo habíamos hablado, ha cambiado de manera importante el tamaño de los grupos familiares. Y eso es importante a la hora de evaluar la realidad económica del municipio, evaluar la factibilidad de nuevos negocios, tener en cuenta que esa variable se ha reducido de manera importante. El otro elemento, otra conclusión, es que las mujeres, en líneas generales o mayoritariamente, jefaturan el hogar. Y habría que evaluar cuáles son las decisiones, las expectativas, las percepciones de la mujer respecto al hombre en cuanto a la administración del hogar. Los ingresos, queda demostrado que son ingresos insuficientes, que no cubren las necesidades básicas del hogar, pero yo creo
que lo más importante acá, porque eso lo sabemos, es que esos ingresos responden a diferentes fuentes. Y yo creo que eso hay que seguirlo estudiando. Es decir, no solamente la gente gana por un salario, sino que viene por remesa, que ha habido una disminución, no solamente en el tamaño del grupo que se beneficia con la remesa, sino en el monto que reciben, que también ha bajado. Y finalmente, el apoyo del gobierno, que es fundamental. Pudiéramos decir que de cada 10 grupos familiares, 9 reciben ayuda del gobierno. Entonces, eso es una realidad que hay que considerar. El desempleo es relativamente bajo y a veces tiende a confundirse con la informalidad de las actividades económicas. Por eso, en la medida en que, y este es uno de los propósitos de esta Cámara, es propender, contribuir, ayudar con la formalización de la economía, que en definitiva, pues allí eso nos ayuda a todos, al gobierno, a nosotros, en lo personal, familiar, etc. La percepción de la ciudad es cambiante. Esa opinión va a depender de cómo está siendo visto el entorno y cuáles son los elementos que básicamente la gente observa en ese entorno como lo más preponderante, lo más importante. Y en definitiva, encontramos oportunidades en el área educativa, en el área de salud, en el área de restaurantes. Allí hay unas necesidades. Y para finalizar, recuerden ustedes, y esto es para los amigos empresarios, que todo cambio, normalmente como estamos en un entorno polarizado políticamente, cuando hablamos de cambio, inmediatamente pensamos en el aspecto político, pero hay cambios todos los días. La diáspora generó cambios fundamentales en la estructura demográfica, en la dinámica de la economía, etc. Siempre hay cambios y con esos cambios aparecen nuevas necesidades. Y esas necesidades pueden transformarse en oportunidades, solo que muchas veces no nos damos cuenta porque no medimos el entorno. Hay que medir el entorno. Y con esto finalizo, lo que no se mide no existe. Muchas gracias.